Muy buen día a todos los estudiantes de grado séptimo. En el día de hoy vamos a continuar con nuestro repaso, durante todo lo visto en el primer periodo en geografía. Vamos a iniciar entonces recordando algunos conceptos básicos para continuar con nuestra temática. Entonces aquí vamos a escribir para recordar. ¿Qué debemos recordar nosotros? Entonces primero, ¿qué es cartografía? Entonces nosotros hablábamos en clase que es una práctica que reúne un conjunto de técnicas encaminadas a reflejar gráficamente las características de la superficie terrestre. Que esa cartografía pues entonces se podría evidenciar por medio de mapas o llevar a cabo por medio de mapas y también por lo que se conoce como cartas geográficas. ¿Qué más debíamos recordar? Entonces, aparte de recordar lo que era cartografía, también debemos recordar qué es espacio geográfico. En general, espacio geográfico. Entonces, decíamos que es el espacio accesible a la sociedad en cualquier punto, de la superficie terrestre. Que se vea afectado o que afecte en alguna manera a la humanidad. De alguna manera a la sociedad o a la humanidad. Ya recordando qué era cartografía y qué es ese espacio geográfico, y que para poder desarrollar la cartografía es necesario un espacio geográfico, una superficie terrestre, pues entonces ahora sí vamos a recordar la temática que estábamos trabajando, que habíamos iniciado en este primer periodo, que era la cartografía medieval. Decíamos que esta cartografía medieval entonces estaba totalmente relacionada, ¿sí?, con lo que realmente se iba a llamar una cartografía cristiana. ¿Sí? Que identificábamos que en el siglo XII y XIII se iba a evidenciar la necesidad de esta cartografía con fines específicos, y era el dominio del mar
y el control del mundo conocido. Que decíamos que dentro de esos primeros registros de los mapas de la iglesia, ¿sí? Dentro de los primeros registros de los mapas de la iglesia, y vamos a encontrar el de el monje Isidoro de Sevilla. Como él hacía parte de la iglesia, pues entonces él sí tenía el permiso, ¿sí?, de realizar cualquier tipo de mapa, de estudio geográfico, y por ello entonces encontramos a Isidoro de Sevilla. ¿Qué proponía él? Entonces, primero entender que en la Edad Media los mapas siempre apuntaron al mundo, a un mundo tripartito. ¿Por qué razón? Entonces resulta que Isidoro de Sevilla, vamos a hacer una pequeña representación de cómo Isidoro entendía ese espacio geográfico y cómo lo representó él en la Edad Media. Si nosotros habláramos y comparáramos los mapas actuales, pues vamos a encontrar una gran diferencia de acuerdo a lo que ya habíamos hablado en clase. Entonces decíamos que en el caso de Isidoro, él representó ese espacio geográfico y fue conocido en forma de T. Que para él entonces el mundo conocido estaba dividido en 3 continentes. ¿En cuáles continentes? Entonces sí vamos a encontrar en primer lugar, vamos a encontrar aquí por ejemplo a Asia, vamos a encontrar aquí a Europa y vamos a encontrar aquí a África. Aquí nosotros íbamos a encontrar un mar que compartían estos 3 continentes, que iba a ser el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Que alrededor, entonces, ¿qué se iba a encontrar? Se iba a encontrar mar y se iba a encontrar océano. Pero estos no habían sido todavía totalmente explorados, por eso entonces estaban fuera de ese círculo central. Ahora, ¿qué pasaba con este primer registro de un espacio geográfico por medio de esta representación cartográfica? Entonces resulta que aquí había una concepción muy importante sobre el mundo, y esa concepción estaba basada en la Biblia. Entonces vamos a escribir acá una concepción del mundo afectada por la Biblia o influenciada. ¿Qué pasaba aquí? Resulta que nos decía Isidoro de Sevilla que sí habían 3 continentes, pero que esos 3 continentes también estaban marcados por algo muy específico, y que para ellos entonces iba a ser primordial recordarlo, y es que aquí iba a estar una población muy importante para ellos, ¿sí? Vamos entonces a identificar aquí a quienes encontrábamos nosotros, qué habitantes, descendientes de quién. Entonces en Asia íbamos a encontrar a los descendientes de Sem, en África a los descendientes de Cam, y en Europa a los descendientes de Jafet. ¿Quiénes eran ellos? Entonces ellos eran los hijos
hijos de Noé. Si nosotros recordamos la historia bíblica, ¿sí? Si nosotros la recordamos, entonces eso después del diluvio, entonces quedan sus 3 hijos, los cuales van a tomar parte de esos territorios y de ahí entonces sus descendientes. Entonces aquí ya hay una influencia notable de la Biblia, pero también de ese concepto cristiano, también tripartito, donde se evidencia, ¿sí? Tripartito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces todo eso va a estar enmarcado por el cristianismo, en esa concepción de la superficie terrestre, de cómo se veía, de una cosmovisión, de cómo se entendía lo que estaba sucediendo en la Edad Media. Y en este caso, pues ya específicamente, retomando lo que es desde el siglo XII, siglo XIII, que no quiere decir que no haya otro tipo de representaciones cartográficas dentro de la Edad Media, las hay, y en este caso no solamente desde el cristianismo, sino también ya desde pueblos árabes. Pero entonces eso ya lo abordaremos en otra sesión. Entonces, esto para recordar sobre la influencia del cristianismo sobre la representación del espacio geográfico, entendiendo que primero pues entonces hay una referencia tripartita, Padre, Hijo y Espíritu Santo, donde hay una conexión total, ¿sí?, con lo sucedido con Noé, con el diluvio y con ese pacto, con el pacto de no destruir de nuevo la tierra con agua. Ahora, aparte de encontrar eso, entonces vamos a encontrar que no solamente está en forma de T, sino también está en forma de ¿qué? De O. Es la concepción de esa esfera, de eso que se conoce del mundo. Entonces, hasta ahí hay una representación de ese espacio geográfico en la Edad Media. Sin embargo, hay otras características también que no se pueden dejar atrás durante ese espacio. Y en este caso, entonces, la idea que se tiene, no solamente desde la cristiandad, sino también otros aspectos que van a apoyar o que van a ayudar a conocer ese espacio geográfico, que en un momento determinado no todos lo conocían. Entonces los europeos conocían una parte, ¿sí? En Asia otra parte. O sea, cada pueblo, cada tribu podía conocer de acuerdo a ese territorio que ellos mismos ocupaban y que de pronto en un momento determinado se alentaban para poder conocer, para poder explorar, y también de acuerdo a unas necesidades. Entonces, unas características para recordar, vamos a escribirlas, vamos a recordarlas. Entonces, características primero, tener en cuenta que surge la idea de conocer esos territorios con el fin no solamente de apoderarse, de conquistarlos, de someter a nuevos pueblos, sino también de poder establecer diferentes tipos de comercio. Entonces, vamos a identificar algunas de las características de ese mundo por descubrir. Entonces, primero, para los europeos existían muchos interrogantes en su concepción de la realidad geográfica. ¿Qué pasaba con ellos entonces? Circulaban de acuerdo a aquello que podían tener en el momento. Entonces, de acuerdo a esos espacios técnicos, ¿sí?, espacios técnicos
que les impedían viajar y conocer lo suficiente. Entonces, recuerden que para ellos África y Oriente eran unos parajes misteriosos, llenos de leyendas, de supersticiones, que no les permitía circular libremente precisamente por eso. Entonces ahí es cuando van a encontrar que esos espacios geográficos no todos son libres para ellos poder caminar, para ellos poder llegar a esos lugares de una manera fácil y segura, sino que muchos de esos lugares no conocidos, ellos no se atrevían a explorarlos por diferentes tipos de mitos, de leyendas que podían en un momento determinado ellos mismos crear. Ahora, los turcos, ¿sí? Los turcos y los mongoles, ellos sí tenían la conciencia, ¿sí? La conciencia de la existencia de un oriente extenso, pero también de que había algo más allá de esos territorios que ellos mismos habitaban. Y gracias a los turcos y gracias a los mongoles y a otros pueblos bárbaros, entonces los europeos se dieron cuenta de que había algo más de esos territorios que ellos mismos estaban acostumbrados, ¿sí?, a habitar. Entonces, gracias a los turcos, a los mongoles, a los árabes, se va a dar inicio a una concepción de un espacio que es más amplio de lo que en un momento determinado los mismos europeos, desde el Imperio Romano de Oriente, desde el Imperio Romano de Occidente, se iba a conocer. ¿Qué más debemos tener nosotros en cuenta dentro de estas características? Entonces, vamos a mirar que los musulmanes iban también a transmitir a Europa sus conocimientos. A Europa sus conocimientos, que también, por ejemplo, gracias a los normandos, también que se adentraron a otros territorios desconocidos, pues también esto se va a ayudar a que los europeos tengan una concepción ya más amplia de esa superficie terrestre que hasta el momento pues ellos desconocían, gracias a estos otros pueblos. No se puede desconocer la importancia de ellos, porque a veces se centra la mirada solamente bajo la cosmovisión, ¿sí?, de los europeos, pero no solamente en ese tiempo encontramos a un pueblo, ¿sí?, que ocupa un territorio específico, sino que hay varios y que cada uno va a hacer que esa práctica, ¿sí?, esa práctica geográfica de la cartografía pues se extienda y no solamente sirva con fines militares, con fines de ocupar territorios, de conquistar territorios, sino también, como les había dicho anteriormente, con fines comerciales, con fines de intercambiar conocimientos. Entonces, es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Estas son apenas algunas de las características que van a servir. Por eso aquí vamos a nombrar algo importantísimo que se va a llamar los viajes
¿sí?, de exploración. ¿Sí? Entonces, esos viajes de exploración en el medioevo van a despertar, ¿sí?, van a despertar el interés por conocer nuevos territorios. Esos viajes de exploración van a despertar el interés en la geografía, en la cartografía, en el conocimiento de esa superficie terrestre que por algún motivo, bien sea por leyendas, bien sea por miedo, por temores infundidos, pues no se habían arriesgado a conocer. Entonces, aquí es importantísimo los viajes de exploración, porque van a determinar que diferentes cartógrafos, que diferentes personajes comiencen a representar esa superficie terrestre de una manera diferente a la que era concebida por el cristianismo como tal en la Edad Media. Entonces aquí va a aparecer importantes personajes, entonces vamos aquí a tenerlos en cuenta. Vamos a escribir aquí, entonces se despertaron de su letargo, vamos a llamarle letargo, de siglos, en el interés de la geografía. En la cartografía, literalmente. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, las necesidades del gobierno y el activo comercio dentro de los territorios facilitaron la recopilación de nuevos datos geográficos y en este vamos a encontrar, por ejemplo, a Iván Batuta, ¿sí?, entre uno de los cartógrafos importantísimos desde, en este caso, desde los musulmanes, desde los árabes, importante. Entonces, cada uno de estos espacios geográficos que se van a comenzar a representar va a servir para poder iniciar nuevos procesos comerciales, al igual que también el conocer al enemigo y los territorios. El conocer los territorios del enemigo va a facilitar también la conquista de esos territorios, porque no solamente es conocer al pueblo, sino también las condiciones específicas de esa superficie terrestre, para poder lógicamente tomarla de una manera que sea fácil para ellos y lógicamente que puedan obtener la victoria sobre sus enemigos en función de las tierras, que las tierras es fundamental en la Edad Media, hace parte de ese proceso histórico en el cual se va a marcar la historia durante el siglo V al siglo XVI. Bueno, eso hasta ahí, recordando lo que tiene que ver con la cartografía medieval. Sin embargo, entendiendo que no son las únicas características, que desde allí se puede vislumbrar, ¿sí?, el camino a los futuros descubrimientos, y asimismo como también, por ejemplo, viajes promovidos por Genghis Khan, que los viajes, nosotros hablábamos también en clase sobre Marco Polo, iban también a ser fundamentales
no solamente en este proceso comercial, sino también del conocimiento del espacio geográfico que antes había sido negado a los europeos porque no habían querido, por temor, ¿sí? No daban, no entendían, no podían creer que existiera otro espacio diferente, otro espacio geográfico diferente al que ellos mismos habitaban. Entonces, con Marco Polo se abre esa brecha y va también a darse un conocimiento de ese nuevo espacio, el cual también en un momento determinado pues van a querer llegar los europeos. Entonces, hasta ahí sería parte de ese repaso. Sin embargo, recordar por favor que hay diferentes tipos de mapas y que dentro de esos mapas nosotros estábamos hablando que era necesario identificarlos, que no solamente estaba el de Isidoro, sino que también íbamos nosotros a encontrar el de Framaure, que íbamos a encontrar también en un primer momento el de Erastótenes de Cirene. Entonces, de acuerdo a esas comparaciones que nosotros hacíamos, veíamos cómo iba evolucionando esa representación del espacio geográfico, pero también de acuerdo a la cosmovisión, de acuerdo a cómo se entendía, cómo se percibía ese espacio geográfico y también lógicamente de acuerdo a lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, que así como uno percibe el espacio geográfico, así también el ser humano lo va a plasmar y va a usar esa herramienta cartográfica para poder dar a conocer realmente cómo es la concepción que se tiene de una superficie terrestre, en este caso de un territorio específico. Entonces espero, chicos, que repasen, espero que hagan las comparaciones de cada uno de los mapas, desde Erastótenes, haciendo el recorrido también por el mapa de Marco Polo, haciendo el recorrido también por el de Framaure y así sucesivamente con aquellos que fuimos nombrando en clase. Recordar que hasta el día de hoy se sigue representando cartográficamente el espacio y que ese espacio geográfico se representa de acuerdo también a unos intereses, que no es lo mismo la representación, ¿sí?, desde los países del norte, que no es lo mismo la representación cartográfica desde países del hemisferio sur, y que eso también de acuerdo a cómo se perciba ese país. Entonces nosotros hablábamos que había diferentes tipos de orientaciones también, orientaciones que van a permitir darle otro tipo de estudio y también del centro o de cómo se conoce realmente políticamente y económicamente ese espacio geográfico a nivel mundial. Entonces, chicos, espero que estudien, que repasen y bendiciones.